Bueno, para arrancar, primero que nada agradecerles a todos y a todas por hacerse presente hoy acá. Desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, el Cuerpo de Jóvenes Graduados de la Facultad, la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la Comisión de Jóvenes Procesalistas de la provincia de Argentina, y también lo que es la revista Rubinsal Culzoni Editores. Organizamos este tipo de evento a raíz de la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe, que plantea y contempla lo que es la implementación de la audiencia oral en el proceso. Esto nos obligó a realizar estas dos actividades académicas que nos forman como profesionales y futuros profesionales. Creemos que este tipo de evento es fundamental para nuestra formación, ya que nos actualiza y nos forma para el futuro escenario que se nos plantea. Así que bueno, esperemos que sea más que fructífero para todos y una vez más agradecerle a todos por confiar en nosotros y acercarse hoy acá para que esté llena el aula Alberdi. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por estar presente. En mi carácter de secretario de posgrado de la facultad y en representación del señor decano, nuevamente agradecerles su presencia, agradecer la presencia de los docentes y a la vez abogados y integrantes del Poder Judicial que van a hacer esta nueva experiencia, digo yo, en lo que hace a nuevas estrategias para el aprendizaje, para los nuevos métodos de enseñanza, en un año donde no solamente va a haber reformas en el ámbito de la práctica judicial, con nuevos procesos o nuevas normativas en los procedimientos, sino en nuevos desafíos que hay en la enseñanza del grado en todas las facultades de Derecho del país. Y estas son estrategias válidas y fundamentales para mejorar nuestra formación teórica y también nuestra experiencia práctica. Esto lo hacemos desde la Secretaría de Posgrado, junto con el Centro de Estudiantes, la Asociación de Jóvenes Procesalistas que integran la Asociación Argentina de Derecho Procesal. En este caso, después nuestro profesor e integrante de esa comisión, Federico Celasek, va a hacer la presentación. A los jóvenes graduados, del cuerpo de graduados de la facultad, que también a todos aquellos que se estén por recibir los invitamos a ser parte, y a los jóvenes abogados del Colegio de Abogados de la ciudad de Santa Fe. Todo este grupo estamos debatiendo todos los días de cómo mejorar las propuestas que damos nosotros en seminarios, cursos, especializaciones, para mejorar nuevamente un tema fundamental, y lo quiero repetir, la formación práctica con contenido teórico, el saber y el hacer derecho. Y contamos, por suerte, con el compromiso de los integrantes del Poder Judicial para sumarse en estos nuevos desafíos, y creo que de esta experiencia, de todos los que hemos nombrado, vamos a tener el mejor resultado. Mejorar la práctica judicial, la función judicial y mejorar la carrera que elegimos, nuestra profesión, que es ser abogados, en cualquiera de los lugares que nos toque ocupar. El desafío de todos, dejamos las puertas abiertas para que se sumen, para que se comprometan, para que traigan propuestas y que aprovechen de estas actividades. Nuevamente, gracias por su presencia y lo dejo a Federico para que haga la presentación de la segunda parte de esta jornada, que ya es el rol de esta audiencia preliminar con los nuevos desafíos que son los procesos, la oralidad en los procesos civiles en este caso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. La verdad que es una enorme satisfacción para todos los que participamos y estuvimos organizando esto, de la Facultad de Derecho que nos brindó todo el apoyo, Rubinsal Culzoni también, que lo hacemos dentro del marco de la celebración de los 20 años de la revista Derecho Procesal, y desde la Comisión de Jóvenes Procesalistas, que coyunturalmente tengo hoy en día la responsabilidad de presidir, que es una comisión precisamente de jóvenes que les gusta el derecho procesal y que pertenece orgánicamente a la Asociación Argentina de Derecho Procesal,
y tuvimos el voto de confianza suficiente de esta gran casa de estudios para poder organizar esto. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Y en especial a quienes están participando, especialmente a Alejandro Verdaguer. Alejandro Verdaguer, quien va a ser de juez en este simulacro, es juez nacional en la ciudad de Buenos Aires. Y no es cualquier juez, es un juez que es conocido en Buenos Aires precisamente. Es conocido precisamente por ser quizás uno de los pocos jueces que efectivamente realiza él personalmente la audiencia preliminar, que es un poco lo que estamos tratando de analizar, de ver, de fomentar y de ver de qué se trata. Por lo menos en Santa Fe, que es algo nuevo. Y por otro lado, agradecerles a mis otros amigos, colegas, que vienen de La Plata, de Paraná y de Tucumán, y que también son profesores de Derecho Procesal, están acá actuando en este momento, pero son todos grandes procesalistas, así que agradecerles especialmente. Paso a leer brevemente un poco los currículum para que hagamos la presentación correspondiente. Alejandro Verdaguer es juez nacional en lo civil en la ciudad de Buenos Aires, es profesor adjunto ordinario de Derecho Procesal Civil en la Universidad de Buenos Aires, profesor de posgrado en diversas universidades, como en Buenos Aires, en La Plata, entre otras, y autor de numerosos artículos y coautor también de libros sobre la especialidad. En cuanto a Andrea Saxer, es profesora de la casa, delegada de Entre Ríos de la Comisión de Jóvenes Procesalistas. Gustavo Rapalini es el coordinador de delegados de la Comisión de Jóvenes Procesalistas, también profesor adjunto en este momento de la Universidad de La Plata. Y Fernanda Silva es delegada por la Asociación Argentina de Derecho Procesal en Tucumán, profesora también de Derecho Procesal y investigadora y autora de numerosos también artículos. Y no quiero dejar de agradecer a los miembros de la comisión, la delegación de Santa Fe, de nuestra comisión de jóvenes, que están participando acá, van a actuar, van a tener participación y estuvieron junto con nosotros organizando todo esto. Especialmente a Carlos Gianeschi, a Ignacio Cecchini, a Ana Altavista, a Georgina Galeano, a Lucila Díaz, a Maricel Dal Soto y a Gisa Pérez. Así que a todo ello muchas gracias y que comience la función. Gracias. Buenas. La modalidad de trabajo va a estar dividida en 2 episodios, 2 casos. El primero de los cuales es un hecho de tránsito por el que se reclaman daños y perjuicios. El actor es el conductor de una moto. El demandado es el aparente invistente en una camioneta. Y lo que el actor invoca es la existencia de responsabilidad objetiva y causal del conductor del vehículo, cita en garantía a la compañía aseguradora y eventualmente demanda al titular del vehículo e invoca la posibilidad de acreditar los extremos de ambos tipos de responsabilidad, reclama daño psíquico, físico, moral, material y gastos médicos por un total de 230.000 pesos y ofrece una amplia gama de medios probatorios entre los que se destacan múltiples pericias, médica, psicológica, contable y mecánica. La demandada comparece por el abogado de la compañía, en representación de la compañía y del demandado, reconoce la existencia del contrato de la póliza de contratación y niega tanto los hechos como la responsabilidad. Y en particular, además de hacer su ofrecimiento de prueba, se niega la convocatoria de 2 peritos para una de las pruebas y se niega la producción de la prueba confesional. Los dejo con el elenco estable. ¿Ahora? Buenas tardes, doctores. Buenas tardes. Un segundo, me surgió algo urgente. ¿Puede ser un segundito? Un segundo, doctor. Discúlpame. Cuando usted esté listo me avisa si le avisamos al... Es urgente, si no, no lo hubiera dicho. Es un segundo.
Ya estamos. Estas cosas que tiene la profesión, perdón, ¿eh? Sí, la verdad que quiero que estén muy atentos en la audiencia. Es más que importante para todo el transcurso del proceso que así sea. Así que si usted tiene que resolver algo urgente, Estaríamos. solo le pediría que, por respeto a los demás y a su señoría, lo hagamos cuanto antes. Es una situación de urgencia, un amparo que voy a tener que resolver cuando vuelva al estudio, así que le estoy pidiendo por favor al Bueno, lo cliente que pase. resolverá un juez seguramente. Ya estamos. Y le pediría que para el transcurso de la audiencia desactivemos los celulares, por favor. Sí, sí. Gracias, solucionado. Lo desactivamos, por favor. Sí, cómo no. Doctor, ya estamos listos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Me dirán ustedes. ¿Posibilidad de acuerdo? No, ninguna. Al menos como quedó trabada la litis, por el momento no hay ninguna posibilidad de acuerdo. Es al menos las instrucciones que tengo de la compañía que represento. No hay ofrecimiento. No, no. Bueno. ¿No? Entonces veamos la prueba ofrecida. Bien, antes de empezar con la prueba ofrecida, por ahí quería comentarle básicamente que mi mandante, David Santillán, venía por una arteria principal a una velocidad prudente, con casco, con las luces correspondientes. Todo en regla, digamos. Todo en regla, por supuesto, como corresponde. Y la señora Robín le embiste en la parte lateral izquierda con su Fiat a mi mandante, quien, a raíz de ello, Está tiene bien, todas las... yo leí la demanda. Ah, está bueno, bien, está bien, perfecto. está bien. Veamos, aboquémonos al punto. Perfecto. Bueno, a ver. El accidente está reconocido. Sí. Que ese día, a esa hora, estuvieron ahí, me parece que no es un Bien. hecho controvertido. Bien. Bueno. Bueno, ¿sus testigos para qué son, doctora? Para acreditar el daño moral. El daño moral. Sí. ¿Algo más? No. ¿Y le parece que son necesarios? Y yo creo que son fundamentales para acreditarlo. Yo te dirá, pero la verdad que pueden... Bueno, pero el daño moral se juzga en abstracto, digamos. Usted ofreció pruebas periciales médicas, psicológicas, que ahora la vamos a ver, que en realidad esas pericias me van a dar una pauta de cuáles fueron las lesiones que sufrió su cliente, y en base a esas lesiones yo puedo ponderar de modo abstracto, hacerme un cuadro de situación de cuál fue el sufrimiento o padecimiento que sufrió el actor en este accidente. Yo siempre digo que no hay tiempo para escuchar todos los lamentos de todos los juicios. Claro, sería importante por ahí que lo... No, yo creo que no. Así que los voy a desestimar, Bueno. secretaria. Dejamos constancia que desestimo los testigos ofrecidos por la parte actora, por cuanto el daño moral se jugará en abstracto, y teniendo en cuenta también lo que digan los peritos médicos y psicológicos que se proveerán. Bien. Bueno, vamos a las pericias. Usted ofreció pericial mecánica, pericial médica, discúlpeme, Sí. pero no señaló la especialidad. ¿Cuál fue la lesión que sufrió su cliente? Mi cliente sufre... Sí. Sí. Carmencita, ¿qué pero- sucede? Estamos en medio de una audiencia. Perdóneme, doctor. Sí. Lo vamos a resolver después, Carmencita. Te agradezco. Estoy muy segura porque una audiencia preliminar nos interrumpe. Lo charlamos después. Disculpe, doctor. Bueno, vaya con Carlitos. Sí, después... Claro. debería- Bueno, volvamos al tema. Retomando. Retomando, sí. La pericial médica, usted no señaló la especialidad. No la señalé, pero ¿Cuáles fueron las lesiones? en la rodilla lo que tiene es un traumatismo de cráneo, una lesión en la columna, por lo cual... Una lesión en la columna. Sí, en toda la parte lumbar.
Ajá. Y con fuertes dolores de cabeza. Así que Y los fuertes dolores de cabeza son a raíz del accidente. a raíz del accidente, exacto, porque tiene traumatismo de cráneo. Ajá. Bueno. Por lo cual nosotros quisiéramos... Bueno, pero usted acá en la pericia, al ofrecer la pericia señala que va a ampliar la descripción de los daños al momento de la pericia. Los daños se denuncian en la demanda. No hay posibilidad de ampliar nuevos daños. Digamos, la pericia se va a hacer a partir de los daños que usted describió, no otros. Es que tampoco podemos saber hoy si él tiene otros daños Pero sobrevivientes. el proceso no es un mecanismo para investigar. Usted investiga antes y en base a la investigación que hizo antes, hace su planteo. Usted puede alegar hechos nuevos hasta que se convoca la audiencia preliminar, tiene 10 días, después no puede invocar hechos nuevos. Si hay hechos nuevos, los planteará en cámara. Así que la prueba yo se la voy a admitir, vamos a señalar que el perito es un perito traumatólogo, pero vamos a acotarlo a los daños que usted describió, no a otros, porque si no afectaríamos el derecho a defensa en juicio del demandado, quien no ha tenido la posibilidad de pronunciarse respecto a esas lesiones. Perfecto. Bien. Igual le hago una aclaración. El perito médico no va a revisar a su cliente hasta que no esté en el expediente la historia clínica. Porque la historia clínica es la única que podría vincular el estado actual del paciente, del cliente, con las secuelas del accidente. Perfecto. Es decir, que el perito no lo va a revisar hasta que no llegue a la causa, la historia clínica, que en este acto ordeno por vía informativa. Perfecto. Bien. Acá, Clínica Güemes. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué prueba tiene? Además de ello, tenemos la prueba, la pericial mecánica. Usted fuese pericial mecánica. Sí, ¿Para qué? porque nosotros reparamos el daño de la moto. Usted acá acompaña un presupuesto. ¿Ya arregló la moto? Sí, ya la arregló. Ya la arregló. Bueno, si arregló la moto, Ah, infiero que tiene la factura. Porque cuando uno paga un arreglo, tiene una factura. Si no, está evadiendo impuestos. ¿No? Yo no quiero pasar el expediente a penal económico. claro. No se la dio el mecánico. Bueno, vaya y pídasela, diga que hay que traer la factura. No, ahora no, después de audiencia, ahora que sacar. Entonces, yo le doy 10 días para que acompañe la factura. Perfecto. Listo. Ahí estamos. ¿Algo más? Nosotros tenemos la pericial psicológica. Bueno, la pericial mecánica usted la desiste. No, eso no lo vamos a desistir. ¿Pero para qué la quiere la Y pericial para mecánica? saber si todo lo que hizo el mecánico es conforme a la rotura que va a tener usted en la etapa de instrucción penal que nosotros acreditamos de manera instrumental. Bueno, entonces voy a diferir esos puntos para ponderarlos cuando venga Pero igualmente, ¿de qué momento estamos hablando? Estamos hablando de un monto considerable, por lo menos para la capacidad económica que tiene. ¿Cuánto vale la moto? El arreglo de la moto. Claro, el arreglo de la moto, nosotros lo que tenemos ahora son casi 1.000 pesos. Bueno, casi 1.000 pesos. Bueno, lo que pagó es lo que pagó, digamos, es lo que pagó. Lo que pasa es que- Me traerá la factura y yo ponderaré en función, digamos, de la causa penal si hay una razonabilidad entre la factura y los daños de la moto que surgen de la causa penal. Perfecto. Bien. No es necesaria la pericial mecánica. Bueno, Se la desestimo, porque no la veo muy convencida de desistir usted. no estoy muy convencida, pero Bueno, ¿quién resuelve? yo ¿Usted? estoy convencido de eso. Ah, perfecto. Desestimarla. Me quedaría otra. Bien. Pericial psicológica. Ya sé que el demandado se opuso a la designación de un psicólogo o un médico, pero una cosa es un psicólogo y otra cosa es un médico. Exacto. Si convocamos a uno que sea médico y psicólogo, no va a ser ni médico ni psicólogo. Entonces, Bien. un médico para la cabeza, ¿sí? Para un golpe de cabeza. Sí, porque tuvo Un traumatismo golpe de cráneo. fuerte, me dijo. Exacto, fuerte No y fue, todavía tiene. no fue un chichonazo. No. Bien. Amén Entonces- de que venía con su casco. ¿Cómo? Amén de que el señor venía con su casco. Igual se golpeó la correspondiente, cabeza. Se golpeó la cabeza. Sí. ¿Le duele la cabeza a usted? Bueno. Bueno, Entonces, vamos a hacer un médico traumatólogo Sí. para que lo revise teniendo en cuenta la historia clínica. exacto. Sí. Y aclaro una cosa, si el perito médico pide estudios médicos, lo tienen que pedir en el expediente, porque yo tengo que ponderarlos, Sí. porque quiero ver la historia clínica antes de ordenarlos. Bien. Entonces, un perito médico traumatólogo y un perito psicólogo para que conteste los puntos de pericia que usted ofreció. Exacto. El perito mecánico queda desestimado, los testigos están desestimados. Bien. ¿Qué otra prueba le queda?
Nosotros teníamos la pericial contable, pero entendemos que no es un hecho controvertido porque ellos aseguran la póliza. Bien. Perdón, yo me opongo al desistimiento de la prueba pericial mecánica. Bueno, eso en su momento lo vamos a charlar con usted. Ah, Estamos hablando de los perfecto. puntos de la doctora. De los puntos los tratamos después. Nosotros tenemos eso. Y la informativa, bueno, ya la tenemos. Y las Informativa, periciales. la causa penal es prueba documental que se requiere por informes. Y la Exacto. informativa Tenemos a la clínica Güemes, a la clínica Güemes para esto de la clínica. al Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, en virtud de que hubo ahí una oposición o una falta de legitimación interpuesta por la demandada. ¿Qué pasó? Pendiente de resolución. Ah, bueno. Secretaria, ¿quedó pendiente una excepción sin resolver? Bueno, parece que sí, por la cara de la secretaria parece que sí. Bueno, Exacto. entonces como una de las funciones de la audiencia es sanear el proceso, se quedó pendiente de resolver la excepción, vamos a analizarla y la vamos a resolver ahora. Perfecto. Recuérdeme los argumentos, doctor, de la excepción. Brevemente, porque están expuestos obviamente en el escrito de contestación de demanda. La excepción tiene como fundamento que en ningún momento se acreditó ni la titularidad registral, ni el derecho al menos que surja de algún tipo de título por el cual lo pudo haber adquirido. Sin perjuicio de que se acompaña una copia simple de un boleto de compraventa, no se acredita que sea el titular como para reclamar no solo los daños físicos, sino los materiales y el lucro cesante o el daño emergente de lo que fue la parte de la moto. O sea, yo no sé si es el dueño. Bueno, el lucro cesante no se reclama. Bueno, está bien, espere. Yo le doy la palabra en su momento. Bien. No está discutido que el señor es usuario, Tenedor. y por ende que es tenedor. Yo creo que el carácter de tenedor lo legitima para reclamar los daños materiales. No obstante- Quiere decir que si usted trae la factura que dice que todavía le debe el mecánico, no va a haber problema, pero traiga la factura. ¿Mm? Bien. Entonces Además, nosotros presentamos, como acreditamos como documental el boleto de compra-venta, el cual el demandado no niega. particularmente. igual el boleto requiere fecha cierta para ser oponible a terceros. Pero no fue negado por la demandada. Y no puede negarlo si no lo firmó el documento. ¿Usted firmó el boleto de compraventa? No, entonces no puede negarlo. La carga de desconocer documentos es de documentos atribuidos a él. Respecto a documentos de terceros, son oponibles y hay fecha cierta. Pero esa discusión es abstracta, porque en definitiva no se ha discutido el carácter de tenedor del actor del vehículo, de la moto, por lo tanto ese carácter lo legitima para reclamar los daños materiales que él dice haber erogado. Una aclaración con relación a la factura. No me opongo a que se incorpore en este momento procesal ni con el plazo que su señoría le ha fijado, siempre y cuando sea con fecha posterior a la interposición de la demanda. Bueno, si es de fecha anterior, me voy a oponer porque no es un documento posterior. Cuando llegue el documento veremos, no vamos a resolver de modo Podrá, abstracto. claro, oponerse Porque aparte nunca llega la indebidamente. factura. Yo calculo que sí, porque Sí, si me no la imagino que el tiene. señor no paga sin facturas, ¿no? Bien, bueno, pasemos al punto siguiente. ¿Su prueba está lista? Mi prueba está lista. Bien. Doctor, su prueba. Hay algunos medios probatorios, o al menos las especialidades que son compartidas. En particular, en la que más hacemos hincapié, al menos desde el punto de vista de la estrategia de la contestación de la demanda, es en la pericial mecánica o accidentológica, la que es obviamente la que sustenta la posición por la cual nosotros entendemos que hay ¿Cuál culpa es su versión del accidente? ¿Cuál es el eximente de responsabilidad que usted ha planteado? La versión del accidente que mi cliente ¿Cuál me es da, el eximente de responsabilidad que ha planteado? el eximente básicamente es que la culpa fue de quien a la postre se presenta como víctima cuando mi cliente estaba con prioridad de paso y ya terminando de contraponer, digamos, la trompa de su vehículo de una rotonda doble prioridad de paso, la moto es quien embiste a mi clienta. Bien. ¿Y usted cómo piensa probar esa mecánica? Con la pericial de la especialidad que es la que acabo de mencionar. Pero, a ver, el perito mecánico, no tengo la causa penal todavía, no sé que hay una causa penal. Me imagino que si en la causa penal hay una pericia accidentológica, bueno, será un elemento a ponderar. Pero el perito mecánico que designemos hoy, digamos, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir al lugar de los hechos? Usted vi que pidió un croquis, ¿no? Un croquis que se acerca al lugar de los hechos, que vea Se acerca al lugar de los hechos, va ahí, va a ver la rotonda. ¿Qué más va a ver?
puede ver el relato de los hechos hecho por la colega en virtud de lo que le dijo su cliente, el relato que hemos hecho nosotros y los daños que mencionamos que han sufrido los... Son los dos relatos. Bien, dos relatos. ¿Su relato es verosímil? Se lo contesto yo, sí. ¿El relato del actor es verosímil? También. Pero usted tiene que probar la culpa de la víctima, porque la responsabilidad es una responsabilidad objetiva. Yo no veo que existan elementos objetivos que le permitan al perito reconstruir la mecánica. Lo que tenemos es un lugar determinado, no sabemos cómo se produjo el accidente, quién investigó quién llegó primero a la boca calle, quién está distraído. Por el criterio de responsabilidad objetivo, la carga de la prueba recae sobre usted. Usted tiene que probar la culpa. Me parece como está planteado el expediente, la mecánica del hecho, la única forma de probar la culpa de la víctima es a través de testigos. ¿Usted tiene testigos? No, insisto, me parece que los testigos son inidóneos para acreditar esto. Sigo sosteniendo que es la prueba pericial. Yo creo que la prueba pericial no es una prueba idónea por la ausencia de elementos. Digamos, sin penal, peritos accidentológicos llegaron al lugar derecho, encontraron la moto tirada, el auto tirado, pudieron medir posibles maniobras, determinarlo o encontrar huellas sobre las maniobras o frenadas, sería otra cuestión. Y ahora es encontrar nada. Así que yo voy a desestimar la prueba pericial mecánica que usted ha ofrecido, doctor. Bien, obviamente no tengo el mismo criterio que su señoría y voy a interponer recurso revocatorio en este momento in voce en la audiencia. Los argumentos básicamente son algunos de lo que he sostenido hasta recién. Le sumo un primer argumento tiene que ver con... Señora, ¿usted tiene el auto en este momento? No, no lo tengo más. ¿Lo vendió? Lo vendí. Ni auto tenemos para peritar. No hay ni auto para peritar. No hay, el auto, ¿dónde la moto le pegó al auto? No lo podemos determinar, porque ya necesita el auto. Así que yo creo que acá la aclaración de su parte me termina de convencer de que la prueba es inidónea y por esa razón la desestimo. Con lo cual, bueno, ¿alguna prueba más? Usted tiene informativas, creo. Sí, informativa que está pendiente de una suerte de declaración jurada que primero tiene que ser el actor en relación a si tenía empleo y en su caso dónde, quién era el empleador. Bueno, perdón, pero no pertenece a la litis, digamos, no es un hecho controvertido a dónde iba. El señor se dirigía... ¿A dónde? A una actividad personal, no es que iba al trabajo. Por Perdón. lo cual... No sé si trabaja o no, es precisamente lo que quiero saber en el seno de la audiencia, toda vez que si hubiera de haber estado en relación de dependencia y hubiera alguna aseguradora de riesgo de trabajo, quizás muchos de los rubros o del monto que se está reclamando, frente a una eventual sentencia condenatoria en contra de mi poder dante, quizás no deberían ser oblados porque ya fueron abonados. Sí, yo creo que el planteo es procedente, el planteo es suyo. Usted, aun cuando manifieste que el accidente de su cliente no fue un accidente in itinere, de todos modos tiene que denunciar la RT a los efectos de verificar por parte de la aseguradora del demandado si no hubo una denuncia en tal sentido y si su cliente no cobró. Porque, digamos, acá el daño es uno solo. Entonces, si efectivamente su cliente hubiese cobrado una suma, esa suma habría que detraerla de la eventual sentencia condenatoria que se dictaría, de la eventual. Exacto. Bien. Entonces, no fue un accidente laboral. No. No, yo estoy sin trabajo. ¿Está sin trabajo? Bueno. ¿Y usted tenía obra social al momento del accidente? Sí. ¿Cuál? Bien. Bueno, entonces vamos a librar un oficio a OSDEPIP para que informe si erogó los gastos de atención médica. Claro, si tenía obra social, tendría que tener una RT. Entonces, bueno, busque bien cuál era la RT que tenía. Si usted tenía obra social, era porque tenía RT. Es la de mi mujer. Era de su mujer. Bueno, le fijo un plazo de 10 días para que denuncie la RT suya, la de su mujer, pero denuncie una RT para informar, para requerir un informe para ver si usted cobró alguna suma de dinero a raíz de este accidente. Su señoría, lo que él puede acreditar es que él es adherente de esa obra social, porque no tiene, como le acaba de explicar, no tiene trabajo y no tiene RT para denunciar. Lo que sí acreditamos en el plazo que usted nos otorga es su calidad de adherente de esa obra social porque trabaja su mujer. Está bien. Bien, yo en atención a lo que acaba de denunciar le pido encarecidamente que se mande a producir
el punto 6.5e a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, toda vez que si llegan a ser inverosímiles los hechos del actor, solicito que se tenga en cuenta específicamente al momento del dictado de la sentencia por el modo de litigar, si es que se comprueba que está faltando la verdad con lo que está diciendo. Bien, está bien. Entonces, liberaríamos una informativa a la obra social para saber si la obra social sufragó gastos a raíz de las lesiones que sufrió, que manifiesta haber sufrido en el hecho dañoso. Uno, y es una informativa a la Superintendencia de Seguro de Salud para saber si el señor tenía una cobertura de RT al momento del accidente. Exactamente. Bien. ¿Algo más? ¿Más? No, la pericial ya me dijo que no, así que... No. ¿Algo más? Nada más. Bueno. Secretaria, ¿cómo quedó el acta? A ver. Ya la leo, doctor. ¿Cómo vas a decir que lo vendiste? No, pero lo vendió. Bien. La leo en voz alta al acta para que las partes escuchen de lo que se ha dejado constancia. En la ciudad de Santa Fe, a los 30 días del mes de mayo de 2018, en el marco de la audiencia preliminar del artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, convocada para el día de la fecha, se encuentra presente el actor David Emanuel Santillán, junto a su letrado apoderado Natalio Nicodemo, y por la parte demandada Luciana Robín, junto a su letrada apoderada Melissa Elizabeth Sidiropoulos, quien también se presenta en su carácter de apoderada de la citada en garantía Sancor Seguro Cooperativa Limitada. Las partes manifiestan que no es posible llegar a un acuerdo conciliatorio, razón por la cual se procede en este acto a proveer la prueba ofrecida por las partes. Testimonial del actor, la desestimo en razón de que el daño moral se juzga en abstracto y podrá dar los resultados de las pericias médicas y psicológicas que se ordenen en este acto. Como la parte actora manifiesta que arregló la moto, se fija un plazo de 10 días para que acompañe la pertinente factura. Se admite la prueba pericial mecánica. No. Se desestima la prueba pericial mecánica. Se admiten las pericias médicas y psicológicas ofrecidas por la parte actora. En relación a la primera, se aclara que la especialidad del perito médico es traumatológica y que el primer punto de la pericia médica no se ha tenido en cuenta por cuanto el perito ensayará las causalidades en función de las constancias médicas que obran en el registro de atención primaria que recibió la actora. A tal fin, libres de oficio a la clínica Güemes, requiriendo historia clínica del actor. El perito revisará a la actora una vez que esté incorporada la historia clínica al expediente. Documental, requiérase la causa penal, libres de oficio a tal efecto. La excepción planteada que se encontraba pendiente de resolución se resuelve en este acto y se la desestima por considerarla abstracta. Respecto de la prueba de la demandada, desestimo la pericial mecánica por cuanto no hay elementos objetivos que permitan la reconstrucción del hecho. La demandada manifiesta que la obra social de su cliente es la de los empleados de comercio, OSTEPIP. Libre de oficio a la misma para que informe si pagó gastos médicos al actor vinculados al accidente que nos ocupa. Señálense las fechas del accidente en el oficio liberal. La demandada, a pesar de que haya indicado que en el presente no se trata de un accidente laboral, tendrá un plazo de 10 días para denunciar la ART de su adherencia o su adherencia a la misma. Y se provee también una informativa solicitada por la parte actora a la superintendencia para saber sobre la existencia de la cobertura de la ART al momento del accidente. También se indicarán las fechas del mismo en el mismo. Bien. ¿Se da por finalizado algo que decir? Sí, le ha quedado otro expediente porque el señor Santillán, David, es patrocinado por mí, Andrea Sachs, me quedó como el nombre de otro. Bueno, ahora lo corregimos. Ah, perfecto. Bueno, ¿algo más, doctor? No, Bien. salvo que se pueda discutir lo de la prueba pericial. No, eso ya está resuelto. Bueno, damos por finalizada la audiencia, la primera audiencia. La primera. Bueno, una breve aclaración. Tomamos dos casos, un caso muy fácil, como este, muy sencillo, tan sencillo que yo creo que no es necesario fijar los hechos controvertidos, sino directamente ir a la prueba y seleccionar la prueba. Pero fíjense que un caso muy sencillo como este, que no es un caso inventado, es un caso real, es decir, hemos logrado eliminar la mitad de la prueba, la testimonial, la pericia contable, la pericia mecánica, y darle algunas indicaciones a las partes de cómo se va a actuar. Hacerle hincapié a la parte actora de que tiene que probar la causalidad de las lesiones que alega.
Ustedes miran cómo se prueba la causalidad de los daños psicológicos. Bueno, esa respuesta se la voy a dar otro día porque es muy larga. Pero creo que el juicio queda muy acotado y orientado. Bueno, ahora vamos a hacer otra audiencia, que es lo opuesto, un caso sumamente complejo, muy complejo. Por eso vamos a actuar de otra manera y vamos un poco a explicar un poco la audiencia, porque no podemos recrearla, porque por ser una audiencia compleja nos llevaría muchas horas. Es un caso, sí. ¿Se escucha? Sí. Una pequeña aclaración que por ahí no dijimos al principio es que la audiencia no estaba guionada, es decir, los abogados estaban actuando en serio como abogados y no sabían cuál iba a ser la respuesta del juez, y eso fue expresamente pedido por Alejandro Verdaguer como juez, precisamente para que tenga la connotación de más real del debate, con lo cual lo que han visto es precisamente las defensas que cada abogado creyeron que habría que articular en base, obviamente, a las constancias del caso, que no es una cuestión menor. Bueno, perfecto. Él va a afectar el caso ahora. Bueno. Sí, el segundo caso, como decía ABS, es un poco más complejo y amerita algunas aclaraciones adicionales. Es también una demanda por daños y perjuicios, pero en este caso invocando una mala praxis. Se trata de padres que por sí, en representación de su hijo, demandan tanto a los médicos que intervinieron en el seguimiento del embarazo y en el parto de su hija, y al sanatorio y a la compañía que los asegura a ellos. En cuanto a los hechos, hacen particular énfasis en, como decía, en el seguimiento del embarazo, pero fundamentalmente en los hechos del día del nacimiento. Invocan, entre otros, que faltaba una semana para la fecha programada de parto por la propia médica interviniente, que tuvieron que pasar por largas horas de trabajo de parto, que la madre fue sometida a un goteo de oxitocina y que al momento del parto tuvo que recurrir a una serie de maniobras heterodoxas y particularmente violentas. El diagnóstico es bastante complicado, es una asfixia parietal durante el trabajo de parto, con dificultades respiratorias y una encefalopatía hipóxica isquémica con depresión grave, de ahí la complejidad. Marina, que es la bebé, actualmente tiene 3 años y presenta un cuadro de minusvalías y discapacidades muy, muy complejo, todos ellos originados, según la actora, en los hechos que se relatan en la demanda. Invocan esa responsabilidad por mala práctica médica, reclaman una numerosa de rubros, entre las que está la incapacidad sobreviniente, el daño moral y el daño psíquico de la menor, y el daño emergente o material, los gastos médicos, los gastos de modificación de la vivienda y daño moral y psicológico de sus padres. El total de la demanda es 39 millones de pesos. Y en el ofrecimiento de prueba recurren a una amplia gama de medios de prueba, entre los que se destacan por su complejidad e importancia varias pericias. Una obstétrica, otra neonatológica, otra ortopédica y otra psicológica. La compañía de seguro comparece el abogado comparece en representación de la compañía de seguro y de ambos médicos por quienes contesta la demanda, niega los hechos y la responsabilidad, no niega la existencia de la póliza, pero sí invoca una limitación cuantitativa de la responsabilidad nacida de ese contrato de seguro, y en relación a la prueba, además de ofrecer la propia, manifiesta particularmente el desinterés en una pericial psicológica y se opone a la producción de una pericial informativa que fue pedida a un instituto especializado en obstetricia por considerar que los términos en los que se intenta producirla son abstractos y no en relación al caso particular. Bueno, los dejo de vuelta con los actores. Bueno, muchas gracias. Bueno, les pido al letrado que se presenten, por favor. Bien. Como usted sabe, a esta altura ya los hechos, al menos la litis ha quedado trabadas. No quiero excederme demasiado en lo que es el ámbito de la audiencia que ha fijado para el día de hoy.
Básicamente, la posición de la demanda, brevemente resumida, tiene que ver con un daño severo que se ha producido no solo a mi clienta y a su marido, sino asimismo a su hija. Ellos aquí actúan por sus propios derechos y en representación de su hija, aunque todos los rubros que se reclaman, sin perjuicio de quién se atribuyen, tienen un mismo hecho generador, que es los daños que sufrió Marina, daños muy severos y daños irreversibles, por lo que nosotros endilgamos a un obrar de mala práctica o mala praxis de lo que fue la atención del parto. Fue un parto normal, no tuvo complicaciones, con controles como debían hacerse, y fijada la fecha de parto, según lo que habitualmente se toma, que es la fecha de última menstruación, faltando una semana para esa presumible fecha de parto, la médica, mi clienta, la obstetra en particular, le pide que por favor se acerque a la clínica que habían pactado para lo que iba a ser el parto. Se acerca, en ese momento le hacen una serie de estudios, no le explican por qué, la llevan de un lado al otro, de repente le dicen que tiene que empezar con el trabajo de parto ese día, algunas situaciones indescriptibles como sentarle en un inodoro para empezar a producir, adelantar el trabajo de parto, insisto, sin ninguna explicación. En determinado momento le suministran oxitocina, acelera un poco la situación, mi clienta estaba cada vez más nerviosa, por eso estoy tratando de hacer el resumen yo y no que ella lo tenga que hacer en primera persona, no le es grato a ella estar acá en este momento. Ese suministro de oxitocina luego es dado nuevamente sin ninguna explicación de por qué 2 veces se le suministraba. El parto se precipitó, la llevaron supuestamente para que comenzara el parto, en determinado momento cae alguien y le hace firmar algo mientras ella estaba acostada, una desprolijidad, una vergüenza. En determinado momento cayó el anestesista con una mochila, no sabemos dónde estaría, pero aparentemente cayó tarde. La conclusión de todo esto fue un parto que venía de la mejor manera y trabajado con una familia que se preocupaba y tenía los estudios al día, terminó produciéndose de una manera que no era la acordada, que no era la esperada, por consecuencia directa de lo que fue, a nuestro criterio, un obrar negligente de la médica. Hoy por hoy, siendo un poco preciso y breve, Marina nació con encefalopatía hipóxica isquémica, con síndromes convulsivos. Básicamente lo que sufrió fue asfixia. Eso fue lo que ella sufrió. ¿Por qué sufrió asfixia? Precisamente porque fue un parto inducido de una manera negligente y más allá de un argumento banal, sin sentido e inidóneo que sé que va a utilizar y replicar la parte demandada, que es una especie de cuello, de vuelta de cuello, del cordón, que fue un invento, pero más allá de eso... De nudo real. Exactamente, más allá de esa idea que está tratando de ser impuesta y que no surge de las 2 historias clínicas, después lo veremos, básicamente es eso, es un daño que sufrió Marina directo en su salud irreversible y que como consecuencia trajo aparejado también daños en la personalidad y en la parte psíquica de los padres que, bueno... Le agradezco, doctor. Doctora, la escucho. Bien, haber contado así también parece, y también están acá mis mandantes, muy, tuvimos el chico antes, la nena, no, a ver. Primero, son estimativos los plazos desde fecha de última menstruación a fecha probable de parto. La actora dice, ingresó a las 8 de la mañana. La fase activa de parto comienza a las 11:05. Y es menester establecer que mi mandante, una de las cuestiones que toma como primer recaudo es hacer una ecografía a Marina. Es decir, a las 8 de la mañana se le introduce, ella va a hacerse un estudio y recién ahí a las 11:05 comienza la fase activa. No es obstante a que todos ellos hayan hecho un control neonatal y que este haya sido normal para que el desenlace del parto sea de esta manera. Cuando él refiere al anestesista, por ejemplo, hay que médicamente establecer que para que el anestesista llegue, ella debe haber tenido el 50% del útero borrado, las contracciones de determinada manera y estar dilatada casi a 7 centímetros, lo cual procede o sucede a las 18:50. Es así que ella venía con un trabajo de parto normal todo este tiempo, y por eso podemos cotejar una historia clínica secuestrada, fue tomada, fue controlado todo lo que es la frecuencia cardíaca, porque si no, no tendríamos datos. Entonces, recién a las 20 horas, con una dilatación determinada, se le introduce oxitocina, que es básicamente algo muy normal que sucede en la mayoría de partos y que, como usted sabrá, el sobreabundante uso de oxitocina... Que bueno. Perdón.
No. ¿Qué necesita? No, dígame. En este momento no. No. En este momento no. Disculpe, doctor. La acompaño y le explico afuera. No, yo te... No, Venga después. yo le explico. Porque usted no es de acá y estamos en medio de una audiencia muy importante. ¿Sabes qué pasa? Es mi primer día acá. Por eso, yo entiendo. Vamos, corazón. Yo no sé por qué le han dejado que pase en realidad. Lo pruebo. No. Después en otro momento. Después de las 13 o a las 15, cuando termine la audiencia, la prosecretaria le avisa. Dejame una escalera acá para cuando vuelva. Listo. Por Todo, favor. todo listo. Gracias. Bueno, disculpe. No, básicamente como seguimos con el relato. Perdón. A ver, a las 20 horas, como le manifesté su señoría, recién le ingresan oxitocina. Y si la hipótesis del actor fuere que el sobreabundante uso de oxitocina no termina en una asfixia, digamos, esto se podrá cotejar con la pericial médica. Discúlpeme, soy en el celular. A las 22 es recién ahí donde comienza el trabajo de parto básicamente por la dilatación y el cuello de útero. Y ahí encuentran, porque se le estaba haciendo el control de la frecuencia cardíaca fetal, que había una leve bradicardia. Discúlpenme que me tengo que fijar. Bradicardia a 110. Es así que se le utiliza una mecánica que claramente, pero es muy normal, para bajarle a la bebé, digamos, desde a la paciente, se le baja y esta a los 6 minutos nace. Es decir, si usted puede corroborar el líquido amniótico, el color era claro, por lo cual denota que no es que la niña había estado, o el feto había estado produciéndose una asfixia durante un tiempo prolongado, y duró 6 minutos, por lo cual cuando ellos establecen la práctica de forceps, por ejemplo, es una práctica que ha dejado de ser usada. Esto no lo digo yo, sino que lo dicen numerosos estudios de investigación actuales con respecto a esto, por lo cual tanto el anestesiólogo que llegue o no con una mochila se hizo al momento indicado, que es casi a 7 centímetros de dilatación. La utilización de la oxitocina no produce ninguna asfixia ni te repercute en esto, y lo que nosotros sostenemos es que el momento del nacimiento tenía un nudo real del cordón umbilical. Esto es una de las hipótesis de lo que puede haber causado la asfixia. Y no obstante, también hay que remarcar que recién mis mandantes lo comienzan a ver a los 5 meses de gestación. Es decir, que todo lo anteriormente sucedió, nosotros no tenemos en esa historia clínica ningún dato relevante por eso. Vuelvo con lo mismo. Existe la constancia en el estudio, cuando ella nace, que tenía un nudo, y además tenemos a todo el equipo médico, al anestesiólogo, a la obstetra, a la partera, estaban todos para acreditar esta situación de hecho. Bueno, muy bien, le agradezco, doctora. Bueno, lo que corresponde ahora es fijar los hechos controvertidos, porque creo que es muy importante tener claro los hechos controvertidos para luego poder ponderar la admisibilidad de cada uno de los medios de prueba que ustedes han ofrecido. Bien. Bueno, acá hago una pequeña aclaración. Esto daría lugar a una discusión con las partes de cuáles son los hechos controvertidos. Para avanzar, ya los tenemos y están ahí en la pantalla. Lo va a leer la secretaria. Cuando la señora Blanco se internó el 2 de febrero de 2013, ¿estaba en trabajo de parto? ¿Cómo fue el monitoreo que allí le hicieron? ¿Cuál fue el trato que le dieron como paciente? ¿Cuál fue la contractilidad o dinámica uterina a las 20 horas? ¿La oxitocina fue correctamente administrada? ¿La patología que presenta la menor puede vincularse con el suministro que se hizo de esa droga? El registro de 110 latidos por minuto de las 22 horas puede ser calificado como una bradicardia fetal. ¿Fue correcto, en el caso, utilizar la anestesia peridural? ¿Puede afirmarse que a esa hora existía un cuadro de sufrimiento fetal agudo? ¿Debieron los médicos utilizar forceps? ¿La administración de oxígeno fue correcta? ¿Existió un nudo real del cordón umbilical? Este último, ¿debió ser informado en la historia clínica neonatal? La placenta y los anexos ovulares, cordón umbilical y membranas ovulares, ¿debieron ser conservados para su estudio anatomopatológico? ¿Cuánto tiempo duró la hipoxia? ¿Cuáles pueden ser las causas de la parálisis cerebral que presenta la menor? Bien, bueno, estos son los hechos controvertidos. O sea, a partir de estos hechos controvertidos es que vamos a analizar, yo voy a analizar los puntos de pericia ofrecidos por la parte actora en primer lugar. Esto como una aclaración, no es propio de una audiencia. Digamos, este juicio, de más está decir, hay una prueba que es clave, que es la pericial obstétrica. Esa es la prueba clave de todo este juicio.
es muy importante controlar cómo están formulados los puntos de pericia. Es decir, lo que yo debo controlar como juez es respetar una regla de debate, entre ellos como letrados, como partes, en la realización de los actos procesales y también en cómo se dirigen hacia los terceros, testigos, peritos. Es decir, es muy importante que en la pregunta el perito no se lo induzca o no se lo oriente en un sentido determinado, ni tampoco que se parta de presupuestos que son hechos que están controvertidos. Esto, digamos, es un poco lo que hay que tratar de cuidar. Y acá nuevamente, esto requeriría, digamos, si yo hago una objeción a un punto de pericia, porque entiendo que está mal redactado, tendría que darle la posibilidad al letrado a que lo reformule. Obviamente, en estas audiencias, los letrados, ¿con quién vienen acompañados? ¿Qué les parece? Con los consultores técnicos, que son, digamos, los asesores de ellos en esta materia. Esto, obviamente, supondría una discusión bastante larga. Entonces, ahora vamos a ver los puntos de pericia de la parte actora y vamos a ver qué objeciones podríamos hacerles. Bien, punto cuarto. Si en alguna de estas ecografías obstétricas se describe que haya un nudo real de cordón umbilical. Pregunta. Una ecografía, bueno, espera, vamos. Una ecografía, ¿describe algo? Si cuando uno mira una ecografía, ¿qué hace con la ecografía? El médico la interpreta. Puede ocurrir que la ecografía esté informada, pero la ecografía en sí misma no describe nada, es una imagen que hay que interpretar. Por eso, ahora si veamos la reformulación. La reformulación sería, si observando las ecografías obstétricas acompañadas por la actora, como prueba documental, se puede interpretar la existencia de un nudo real del cordón umbilical. Punto sexto. ¿Cuál era el examen obstétrico de ingreso según la historia clínica de internación? ¿Cuál era el examen obstétrico de ingreso según la historia clínica? Bueno, esta la hemos reformulado. A ver, ¿cuál fue el examen obstétrico que se le practicó al ingreso según la historia clínica? Digamos, el examen obstétrico es algo que ya pasó, que ya ocurrió. No sabemos cuál fue el examen. Lo único que podemos saber es cuál fue la constancia que se dejó de ese examen en la historia clínica. Punto 10 y punto 11. ¿Cuál fue el diagnóstico al internarse la actora? Si dicho diagnóstico se corresponde con el examen obstétrico efectuado al internarse la actora. ¿Cómo se puede saber esto? Pregunto yo. Digamos, el examen obstétrico, lo único que sabemos del examen obstétrico es lo que el médico consignó en la historia clínica. Es decir, no hay forma de reconstruir ese examen obstétrico, porque ese examen ya se hizo. ¿Se entiende esto? Entonces, hemos reformulado de siguiente modo el punto. El diagnóstico se corresponde con las constancias que obran en la historia clínica del examen obstétrico. Es decir, hubo un examen obstétrico, eso se anotó, y hubo un diagnóstico a partir de ese examen. Sí. ¿Qué pasa con el punto 13? Si hubo regularidad, el punto 12 es si hubo regularidad en la contractilidad uterina hasta las 16 horas. ¿Qué pasa en el punto 13? Si esa falta de regularidad implica que la actora no estaba en trabajo de parto. ¿Qué pasa con esa pregunta? Con el pregunta 15. Vieron que las preguntas no están hechas en forma interrogativa en el tema, son como afirmaciones. No hay interrogación, no hay signo de pregunta. Pero ¿qué problema advierten en el punto 13? Está dando por cierto qué cosa. Que una regularidad. Pero en la 13, ¿qué está diciendo? ¿Que la actora qué pasa? No estaba en trabajo de parto. Eso no se le pregunta al perito. Digamos, ustedes recuerdan, según la demandada, esto no es parte de la audiencia, esto es parte de la explicación para que se pueda entender, ¿no? En la audiencia yo lo que le marcaría al letrado es que la reformule. ¿Por qué?
porque es un hecho controvertido si estaba en trabajo de parto. Para la actora no estaba en trabajo de parto, para la demandada sí. Entonces, en esta pregunta no se le pregunta sobre eso, se da por cierto eso. Se da por cierto eso. Entonces, ¿cómo se reformula? Para que el perito señale, en función de la contractibilidad uterina informada, que es la única que podemos saber, la informada, si la actora se encontraba en trabajo de parto. Bien. Punto 15. Si en el monitoreo fetal intraparto deben registrarse las contracciones uterinas y si en dicho trazado de monitoreo fetal se han registrado las contracciones uterinas. ¿Qué les parece esta redacción? ¿Se entiende el punto? No se entiende mucho. No se entiende. Bueno, esto es también importante porque ¿quién tiene que entender todo esto? El perito y ¿quién más también? Y el juez. Porque el juez es el que va a resolver el caso, no el perito. El que va a determinar si hubo mala praxis o no es el juez, no el perito. Entonces es importante que la pregunta esté bien formulada para que el perito sepa qué contestar y también para que el juez vaya entendiendo lo que está pasando. Entonces, ¿cómo se puede reformular esto de un modo más claro? Reformulación. ¿Cómo deben registrarse las contracciones uterinas? B. ¿Qué debe registrarse en un monitoreo fetal intrauterino? C. ¿Cómo se lo ha hecho en el caso? Acá está un poco más claro, ¿no? Bien. Punto 25. Si cuando se administra oxitoxina debe consignarse a qué cantidad de gotas por minuto se lo hace, para saber cuál es la cantidad de oxitoxina que se está administrando. De vuelta. No parece muy clara la redacción, ¿no? A ver si la podemos seguir de otra manera. ¿Cómo debe consignarse la administración de oxitoxina? ¿Cómo se lo hizo en el caso? Recuerden que es un tema nodal este tema de oxitoxina, porque la actora centra su planteo en el que el exceso del suministro de oxitoxina fue la causa de la hipoxia. Así que este es un punto nodal, tratar de determinar, digamos, si la oxitoxina fue correctamente suministrada y si podemos saber cuánta oxitoxina realmente se suministró. En realidad ahí vamos a ver que hay acuerdo en la cantidad. Hay acuerdo en la cantidad. Sí. 26. Son como 80 puntos, ¿eh? 80, 90 puntos. De la parte actora de un perito. El demandado también tiene 90 puntos. Si yo me doy vuelta y digo, probé todos los medios de prueba, todos los puntos, el perito recibe 200, 300 puntos. Con muchas preguntas mal formuladas o con preguntas que dan por cierto hechos que están controvertidos. Bien. Punto 26. Si puede aseverar el perito a qué cantidad de gotas iba el goteo con oxitoxina durante el trabajo de parto. Si en base a la falta de registro de la cantidad de gotas por minuto a que pasaba el goteo de oxitoxina, puede descartarse que la administración de oxitoxina no haya sido excesiva. Fíjense el punto 27. El tema de la negación es una complicación, ¿no? Siempre por debajo de una negación, ¿qué hay? ¿Qué subyace? Una afirmación. Por eso las posiciones no pueden ser formadas en términos negativas, porque uno sabe que niega, si la afirmación negativa o la que subyace. ¿Qué subyace en la 27? ¿A qué orienta la 27? No, la culpa es algo de después. La culpa es un concepto, después de todo vamos a decir culpa, después de todo esto. ¿Pero a qué orienta concretamente la 27? A la falta de registro, pero en realidad están de acuerdo en cuánta oxitoxina se le dio. Eso, si no estaba la cantidad de goteo, pero algo más, fíjate, ¿qué dice? Pero puede descartarse. Él puede descartarse, fíjate cómo, que no haya sido, pero ¿a qué orienta? A que fue excesiva, a que fue excesiva, orienta a que fue excesiva. Un juicio fino, que con estas preguntas podemos definir el juicio. A ver cómo podemos reformularlo. ¿Cuántas gotas por minuto de oxitoxina recibió la actora durante el trabajo de parto?
¿Cómo lo sabe? No hablamos de si fue excesivo o no fue excesivo. Que lo diga el perito. Si era necesario incrementar la dosis de oxitoxina si la contractividad uterina era normal. Bueno, acá, ¿qué está dando, por cierto? También, ¿qué está dando por...? ¿Qué es un presupuesto acá? ¿Qué no se controvierte acá en la pregunta esta? Porque era necesario incrementar. El perito puede decir que sí o que no. ¿Pero qué se da por cierto? ¿Cómo? No, sí es necesario incrementar la dosis. Puede decir que sí o que no. Que era normal. ¿Y eso está reconocido, ese hecho? No está reconocido ese hecho. Ese es un hecho controvertido. Entonces no se puede hacer un punto de pericia dando por cierto un hecho que está controvertido. Esos son presupuestos. Entonces los presupuestos de la pregunta tienen que ser en base a hechos que están admitidos por ambas partes. Esto hay que controlarlo. Y la única forma de controlarlo, ¿saben cómo es? En audiencia. Con las partes y los médicos de las partes. Fíjense, reformulación. No hay controversia entre las partes en punto que a las 20:30 se le suministró 2 unidades más de oxitoxina. A. Se le pide al perito que indique si este último suministro estuvo indicado y si fue correcto. ¿Fue correcto administrar dos dosis más o no fue correcto? Sí, seguimos. ¿Qué tipo de anestesia se le efectuó a la actora? ¿Era necesario efectuarle a la actora 2 anestesias regionales para el trabajo de parto? Si surge de la historia clínica, si era necesario, orienta que no lo era, ¿no? Si surge de la historia clínica, ¿cuál fue la indicación de bloqueo peridural y del bloqueo subaracnoideo efectuado a la actora? Yo no entiendo nada que está diciendo toda esta cosa, aclaro. Lo cual es un problema, porque yo tengo que resolver todas estas cosas. Yo tengo que entender esto. ¿Cuál es el fundamento científico para efectuar 2 anestesias regionales en vez de usar solo la anestesia peridural? Todo esto orienta que está mal utilizado. A ver, veamos cómo podemos reformularlo. ¿Cuál fue la indicación de la anestesia que surge de la historia clínica? ¿Qué tipo de anestesia se le suministró efectivamente a la actora conforme el parte de anestesia? Lo único que podemos saber es lo que está en el parte de anestesia. No podemos saber otra cosa. ¿Considera que ese suministro fue adecuado? Fundamente su respuesta. ¿Estaba indicado aumentar la dosis de oxitoxina a 6 unidades teniendo en cuenta contractividad uterina normal? De vuelta, insiste con la contractividad uterina normal, lo que está negado. Entonces, ¿cómo se reformula? No hay controversia entre las partes en relación a que a las 21:30 horas se le suministró a la actora 2 unidades más de oxitoxina. Este último suministro, ¿estuvo indicado? ¿Fue correcto? Indique el experto si aumentó la duración de las contracciones uterinas comparativamente entre las 21:30 y 21:50 horas y si la frecuencia de las mismas era adecuada. Lo reformulamos como: el perito debe indicar si las contracciones uterinas verificadas entre las 21:30 y 21:50 se encuentran registradas en la historia clínica. En caso afirmativo, ¿cómo fue realizado ese registro? ¿Cuál fue la frecuencia en ese lapso temporal? Teniendo en cuenta que la dinámica uterina existente entre las 20:30, 21:30, 21:50 y 22, si puede considerarse que la disminución de oxitoxina fue excesiva. De vuelta, orienta la pregunta a que esta no parte del presupuesto, pero orienta a que fue excesiva. Por eso hay que reformularla. ¿Cómo califica la administración de oxitoxina teniendo en cuenta la dinámica uterina existente entre las 20:30, 21:30, 21:50 y 22 horas? Hago una aclaración. ¿Por qué tenemos que hacerlo así de este modo? ¿Ustedes creen que esto se hace rápido? ¿Qué piensan? No se hace rápido. Esto lo hace el médico de la parte actora, sugiere, se lo apruebo, la parte demandada opina. Dura bastante. Pero este es un caso real, porque si no tendríamos mucha imaginación para crear todo esto.
y le digo, todos estos puntos que fueron reformulados, no hubo objeción de la parte actora. Digamos, cuando yo señalé en la audiencia las objeciones a los puntos de pericia, en general había un consenso en la reformulación. De todo esto, creo que vamos a ver cuando terminen los puntos de pericia, habrá menos del 10% donde había un tipo de discusión que, bueno, obviamente se zanja. Yo soy el juez y soy el que adopta la decisión. La parte tendrá luego la posibilidad de replantear la prueba en cámara. Pero digo, en general, esto es bastante más consensuado de lo que podría suponerse. No es que el actor, yo le impongo esta reformulación. En general, es el propio actor el que reformula la pericia, los puntos, en esta dirección, tratando todo lo que estamos ahí de un poco de aportar ideas para aclarar el punto. Sí. Punto 44. Si a las 22 horas se constató que existía una bradicardia fetal de 110 latidos por 10 minutos. ¿Esto qué da, por cierto? Que hubo una bradicardia fetal. El tema es si la constató a las 22 horas, a las 22... Y la demandada niega que hubo una bradicardia. Dice que en algún momento hubo una bradicardia leve. Acá, bueno, entramos en un tema de los matices, ¿no? Que es leve, que... Okay. Vamos a la reformulación. Las partes están de acuerdo en que a las 22 horas hubo un registro de 110 latidos por minuto. Se le pregunta al perito, A, ¿puede ser calificada esa situación como una bradicardia? B, justifique su respuesta. Perdón, una aclaración que es algo que se viene viendo en todos los puntos de pericia, con distintas formas en las cuales Alejandro en este caso lo fue modificando, reformulando. En este caso lo vemos como justifique su respuesta. En otro supuesto fue como le consta. En otro fue según la historia clínica. Pero todas las formas de reformularlo apuntaban a lo mismo. A que el perito diga lo que puede decir de lo que surge de la historia clínica. No a lo que el perito diga de lo que opina de lo que dicen las partes. Porque si no, estaríamos entrando en una falacia que sería la siguiente. Esto no lo advierte la parte demandada, no lo advierte el juez. El perito produce un dictamen pericial donde afirma una verdad. En función dice, no, mire, 110 latidos por minuto es una bradicardia fetal excesiva. Entonces, afirmó que ese nivel era excesivo en función de una afirmación que hizo en un punto de pericia el actor, no sobre un hecho que estuvo acreditado. Si hubiera estado acreditado que esa fue la cantidad de latidos, está bien que el perito meritúe si era excesivo o no. El tema es cuando el perito dice es excesivo que sea así, el punto de pericia queda como una verdad revelada, por llamarlo de alguna manera, que el experto está bajando y en realidad está opinando sobre lo que dijo la parte. Entonces siempre y sistemáticamente va de cómo le consta. Bueno, no, porque surge la historia clínica. Si no consta la historia clínica y usted no puede opinar de lo que dijo la parte, o está o no está y usted opina sobre lo que tiene. Sí, aparte siempre tengamos en cuenta que lo que pasó no hay forma de reconstruirlo. Es decir, no hay forma de volver a lo que pasó. Tenemos las constancias de historia clínica. Y si no nos apoyamos en eso, tenemos que decir en qué nos apoyamos. Porque no hay forma de volver al tiempo a ver al momento del parto. Es decir, también sepamos de los límites que tenemos siempre en la reconstrucción de los hechos pasados. Aún cuando pongamos el mayor de los empeños. Tenemos límites muy importantes. Bueno, sigamos. Si dicha bradicardia fetal es razonablemente una evidencia de sufrimiento fetal agudo. Seguimos con el tema de la bradicardia fetal. Es un tema importante, por algo tanto insiste, no es casualidad esto. Si ante sufrimiento fetal agudo está indicado continuar con el aporte de oxitoxina. A ver cómo queda esto. Los puntos 45 y 46 se reformulan en los siguientes términos. Se le pregunta al perito si a las 22 horas se registró algún signo de alarma de sufrimiento fetal agudo. Si fue adecuado en las condiciones del feto, administrarle a esa hora otras 2 unidades de oxitoxina. Bien, sigamos. Si en el caso de autos se aumentó el uso de oxitoxina ante el sufrimiento fetal agudo. Esta directamente la estimé, ya me cansé de reformular. No, pero en realidad las reformulaciones las hace la actora. Esto que estamos leyendo son reformulaciones que hace la propia actora. Capaz uno le da alguna idea, pero lo hace la actora. Acá lo desestimé porque se incluye como presupuesto un hecho que está controvertido.
Bueno, si a las 22 horas consta que se le administró oxigenoterapia a la actora, esto se le dio oxígeno, ¿no? ¿Cuál fue la indicación de la oxigenoterapia? Esto se reformula. A las 22 horas, ¿consta que se le practicó oxigenoterapia a la actora? En caso afirmativo, ¿cuál es el motivo para realizar esa práctica? ¿Por qué se lo hizo? Porque no hay discusión que se lo hizo. Lo que la actora plantea es que fue mal hecho, pero fue hecho. ¿Por qué se lo hizo? Sí. Bueno, fíjense acá, ¿no? Acá, si en el caso de autos existió a las 22 horas presentación fetal entre el tercer y cuarto plano de Hodge con dilatación cervical completa y bradicardia fetal indicativa de sufrimiento fetal agudo. Punto siguiente. En caso que la respuesta a la pregunta anterior fuese afirmativa, si estaba indicado en el caso de autos efectuar a la 22 una toma de forceps para abreviar el sufrimiento fetal y disminuir así el riesgo que el feto sufra daño por asfixia. Además de que está mal redactado, ¿qué pasa acá? Hay ¿qué cosa? Muchas cosas. Muchas preguntas. Una pregunta con muchas cosas. Con lo cual creo que es importante empezar un poco a separar, segmentar. A ver cómo vamos a segmentar esto. Reformulación. Las partes están de acuerdo en que a las 22 horas existía presentación fetal entre el tercer y cuarto plano de Hodge, con dilatación fetal completa y 110 latidos por minuto. ¿Cuál hubiera sido el tratamiento obstétrico a seguir frente a ese cuadro? Y ahí el perito dirá, ¿usar el forceps o no usar el forceps? Pero creo que el punto reformulado es mucho más claro que el anterior. Bueno, acá se nos fue de pantalla. 51. Bueno, pasemos al siguiente, a ver, dejémosla acá. Pasemos al siguiente. Fíjense esto, ¿qué son, cuando yo me acuerdo, esto lo dice, ¿qué son las aceleraciones y desaceleraciones de las mismas? DIPS tipo 2. ¿Qué son los DIPS? ¿Qué es eso? DIPS tipo 2. Esto hay que preguntarlo, porque si no, uno no entiende, digamos. A ver cómo se reformula. Para que el perito diga si el monitoreo fetal efectuado a las 16:50, 16:55, informa cuál es la frecuencia cardíaca fetal. Ese monitoreo, tal como fue realizado, ¿permite determinar signos de alarma? En caso afirmativo, ¿cuáles? Bueno, los DIPS tipo 2 son signos de alarma. No es tan complicado de entender. Nosotros como somos profesionales, también tenemos un lenguaje técnico. Una cosa cuando hablamos entre nosotros y otra cosa cuando hablamos con gente que no tiene nuestro lenguaje técnico. Podemos explicar las mismas cosas de modo más claro, ¿no? Si es entre médicos pueden hablar de DIPS tipo 2, pero digamos, yo no soy médico y necesito entender esto ¿para qué? Para fallar, para resolver. Sí. Bueno, acá también, en el caso de autos y para el caso que el perito considera excesiva la admisión de oxitoxina, si ésta pudo llevar a la asfixia fetal severa intraparto, sufrimiento fetal agudo. Bueno, acá también orienta a que fue excesiva la oxitoxina. La reformulamos. Diga el perito si a su juicio hubo asfixia fetal severa intraparto, en caso afirmativo, ¿cuál pudo ser la causa? Sí. Fíjense este punto. Defina sufrimiento fetal agudo. Más que una definición, ¿uno qué es lo que quiere? Si usted fuera un juez, una explicación. A ver, explique qué es el sufrimiento fetal agudo. No defina, explíqueme qué es esto. Siguiente. Defina. No define la bradicardia. Explíqueme qué es la bradicardia. Bueno, fíjense este punto, a ver qué les parece. Si es acá había una objeción de la doctora. Si es correcto, según informa el Consenso Argentino sobre Parálisis Cerebral del año 2000, que la hipoxia durante el trabajo de parto puede dañar el cerebro fetal en forma irreversible y que en el feto normal este grado de hipoxia debe ser severo y prolongado. ¿Qué le estamos preguntando al perito? ¿Cómo?
¿Qué le estamos preguntando? ¿Una opinión? Claro, una opinión científica. Y en realidad, ¿qué pueden hacer las partes de un juicio de este tipo? Requerir opiniones científicas, que son opiniones estrictamente médicas, pero que no refieren a un caso. Si uno, en forma paralela a la prueba pericial, puede requerir a instituciones científicas pedir informes científicos. Pero no, esas entidades no responden sobre el caso. Entonces vamos a ver cómo se resolvió. La desestimé. ¿Por qué? Porque habiendo aclarado el consultor técnico de la parte actora que las conclusiones del consenso argentino están registradas en la Academia Nacional de Medicina, desestimó el punto en razón de que no es función del perito acompañar ese informe. Así lo decidió sin perjuicio de los informes científicos que eventualmente se puedan requerir de acuerdo a la complejidad técnica de la causa. Digamos, no cierro la posibilidad de que capaz haya que requerir algún informe, pero no es la función del perito traerlos al expediente. Sí. Bueno, esto también un punto larguísimo. A ver cómo lo simplificamos. ¿Cuál fue la duración de la hipoxia según la historia clínica? Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? ¿Qué decía la actora? ¿Cómo fue la hipoxia? Fue prolongada. Y la demanda que decía, 6 minutos. Hay que empezar a... Fíjense, con toda esta discusión, uno que empieza a conocer el caso, los datos del caso. Entonces ya, cuando el perito haga la pericia, yo ya voy a conocer el caso, voy a estar muy informado. ¿Considera que ese dato guarda relación con el estado de la niña al nacer y su evolución posterior o no? Porque vemos que la demandada dice, no necesariamente esto se vincula con la hipoxia. La hipoxia puede ser una causa, pero no necesariamente se vincula. No hay una causalidad directa entre la hipoxia y el estado de la niña. Es multicausal, dice la demandada, no es lo que dice la actora. Este es un tema. ¿Qué dice la actora con el tema del nudo cordón? El nudo cordón no existió. Un tema delicado. Porque si la demandada ocultó el nudo cordón, si lo inventó para justificar la hipoxia, ¿eso qué es? Si inventaron un nudo cordón que no existió, ¿qué sería eso? Dolo, mínimo. No sé delito, pero dolo. Mala fe sería dolo. Es muy grave decir eso. Si es cierto, es muy grave. Ahora dice, el nudo cordón está igualmente informado. ¿Dónde está informado? Está informado en la historia clínica de la madre. No está informado en la historia clínica perinatal. La actora dice, debió estar informado es falso y si eventualmente hubiera existido, tendría que estar informado en las dos historias clínicas. ¿Cómo reformulamos? ¿Cuán frecuente es la aparición de un nudo real de cordón umbilical? ¿Es de interés perinatal? De presentarse, ¿debe constar en la historia clínica perinatal? Bueno, ya vamos terminando. Si el sufrimiento fetal agudo tratado en forma insuficiente o no tratado durante el trabajo de parto puede ocasionar una encefalopatía hipóxica y isquémica en el recién nacido, esto se reformula así. Diga el perito si en el caso de autos existió sufrimiento fetal agudo. En caso afirmativo, ¿tuvo tratamiento? ¿Cuál fue su resultado? Bien. Punto 90, si el diagnóstico tardío del sufrimiento fetal agudo empeora el pronóstico neonatal. Punto 90 y reformulaciones, ¿cómo puede incidir en el pronóstico neonatal un diagnóstico tardío de sufrimiento fetal agudo? Porque acá hay un tema, lo que plantea la actora es que el sufrimiento fetal no fue determinado, digamos, que no se actuó con la urgencia que el caso requería, que el sufrimiento fetal fue largo porque no fue tratado. Bueno, y ahí terminamos. Terminamos con los puntos de una pericia. ¿Ustedes se cansaron? Bueno, ¿ustedes saben lo que es esta discusión en una audiencia? ¿Cuánto creen que tarda esta discusión en una audiencia? ¿Una hora? ¿Quién dijo una hora? Una hora estuve acá leyéndola casi, No, tarda mucho más, mucho más. Pero eso todo surgió de la historia clínica que usted tenía ya como... La historia clínica, ¿cómo arranca un juicio de mala praxis? ¿Cómo comienza? ¿Saben cómo comienza?
Con el secuestro de historia clínica. El primer acto de un juicio de mala praxis es el secuestro de historia clínica. Así comienza. Bueno, eso lo veremos después. Se la secuestra. Con eso comienza. Bueno, ahora que terminamos con esta prueba, vamos así a volver a la audiencia para que el doctor me convenza de las otras pruebas. Doctor, usted ofreció un perito neonatólogo. ¿Está discutido? Yo leí la cuestión de la demanda. Ustedes niegan toda la cuestión de demanda. Pero realmente, ¿está discutido que la gravedad de las lesiones que presenta la menor? Seriamente. ¿Está discutido? Las lesiones. No nos constan las lesiones que tiene la niña. ¿Las podemos dar por desistida? Nosotros nos vamos en... ¿Qué hacemos? Porque ellos presentan un neonatólogo. ¿Es necesario? Doctor, lo escucho. En cuanto al medio promotorio, efectivamente fue ofrecido. La importancia, ¿cuál es? Primero, porque son dos profesionales distintos que van a dar su parecer sobre un mismo hecho. Solamente que hay un profesional en particular que comienza tratando a la madre, que está en el momento del parto y que con posterioridad lo inicia otra especialidad que es el neonatólogo. Pero particularmente en lo que nos interesa, porque lamentablemente Marina, que fue la nena, es en algún punto el objeto de prueba, no por cosificarla, sino porque ella es la que en algún punto, y las consecuencias que sufrió, tiende a, como mínimo, a dar indicios de lo que pudo haber sucedido. Naturalmente, en lo que el neonatólogo consta momentos posterior al parto, necesariamente tiene que quedar constancia en qué situación, con qué cuadro el recién nacido se lo trae a su conocimiento. Por eso consideramos que es de vital importancia los puntos de pericia que hemos ofrecido, insisto, y con esto termino, toda vez que es un profesional distinto, pero que por su especialidad necesariamente tiene que decir en qué condiciones recibe al recién nacido. Bien, doctor, usted ha ofrecido 45 puntos de pericia del neonatólogo. Yo advierto que muchos de los puntos que usted ofreció son los mismos puntos que fueron ofrecidos al perito obstetra. Digo, no podemos convocar a dos peritos para resolver los mismos puntos de pericia. Sí, yo entiendo que haya que producir pruebas acerca de cuál es el estado actual de la menor y cuáles son las proyecciones de las lesiones que presenta. En tal sentido, voy a admitir la prueba pericial médica, pero únicamente ceñida a los puntos médicos que no hayan sido formulados, que ya hemos visto, que hemos repasado, al perito médico obstetra. Por razones de simplificación, no voy a decir cuál es su primo, pero digamos, con esta línea suprimimos muchos puntos de pericia del perito médico obstetra. Neonatólogo. Doctor, sí. Usted también pide como punto de pericia usted acompaña un informe en su demanda con toda una serie de gastos médicos de atención, con toda una serie de gastos que requerirá la atención futura de Marina. Y usted quiere corroborar la razonabilidad de esos gastos con el perito médico, con la pericia médica neonatóloga. Actualmente Marina tiene cobertura social, de la obra social demandada. No de todas las cuestiones diarias que ella requiere para su tratamiento. Bien, pero a ver... Sumado a eso, perdón, una aclaración. Al momento de que pudimos lograr el alta médica, con los mínimos recaudos indispensables que ella pudo superar de lo que era su internación postparto, tuvimos en realidad, mis clientes tuvieron que sobrepasar excesivos requerimientos médicos en cuanto a los materiales, los equipamientos y las condiciones en las cuales debía estar su casa, su inmueble, para poder recibir a su hija. Es decir, cuando debieron estar pensando en peluches y en un lugar donde su hija pudiera dormir como recién nacida, tuvieron que estar pensando en realidad en un equipamiento médico mínimo indispensable para que ella pudiera efectivamente tener el alta médica, porque si no, no se podía ir a su casa. Bueno, dos cosas. Acá hay por un lado prestaciones médicas que la obra social tiene que darle independientemente de la responsabilidad que se discute en este expediente.
porque Marina, digamos, la obra social tiene que atender su cuadro de salud actual y futuro, independientemente de la responsabilidad que se indica en este expediente. Sumado, discúlpeme, su señoría, a que ellos acreditan un certificado de discapacidad, por razón por lo cual la obra social, que hoy también está demandada, tiene una cobertura del 100% de esos gastos. Por eso, si hay un certificado de obra social, no habría que discutir tanto el estado de salud de la menor, ¿no? Por eso. Bueno, digo. Yo lo digo, si la obra social incumple con las prestaciones médicas a las que está obligado legalmente, esa cuestión debe discutirse en un ámbito distinto al de autos. Es más, si hay un conflicto con la obra social, ese conflicto sería de competencia de la justicia federal. Sí. Discrepo y le explico por qué, para mí, por qué es importante que se produzca. Brevemente. Si lo debe abonar una obra social, podemos discutir, no es ámbito de la audiencia, pero podemos discutirlo en otro ámbito con total normalidad. O si lo abona la demandada, para mi cliente es indistinto. Eventualmente después repetirá alguno si pagó mal o pagó bien. El tema es que alguien lo tiene que pagar porque ese daño evidentemente no lo produjeron mis clientes, ni lo produjo Marina. Bueno, pero el daño, digamos, la causa fuente sería distinta de pagarlo por ser responsable del daño de la obra social o de pagarlo por la prestación social, la prestación médica a la cual está obligada por ser la obra social de ella y la de sus padres. Yo creo que ese tema excede el objeto litigioso de este proceso, sin perjuicio de que si eventualmente fuera responsable, la condena sería una condena integral. Pero hoy por hoy considero que esos rubros no deben ser materia de análisis en este proceso. Sí. Del mismo modo, por esa razón desestimo también el especialista que usted pide en ortopedia, porque creo que los requerimientos ortopédicos que la menor necesita actualmente deben hallar cauce en la vía de relación, la vinculación paciente con la obra social. No estoy de acuerdo y le digo por qué, al menos me opongo a que resuelva de esa manera. Puedo llegar a estar eventualmente, hipotetizando, de acuerdo en que podría llegar a ser, supongamos, a que es algo que no tiene que abonar la demandada. Lo que no obsta a que el perito o el especialista que yo estoy citando determine que necesita determinado tratamiento ortopédico o material de esa índole. ¿Por qué? Porque si lo determina de alguna manera está infiriendo o está sugiriendo que algún padecimiento tuvo y que no era necesario tenerlo. Yo digo, yo no ando por la calle viendo a nenes de 3 años que andan con muletas, o al menos no a Pero eso todos. lo determinará el perito Digo, médico. puede que ella no sea responsable de abonarlo, supongamos. Ahora, la determinación si lo necesita o no puede llegar a ser importante para inferir lo que estamos discutiendo, o el meollo del conflicto, cuál es el daño producido en el parto. Señoría, pero todo eso que lo discrepará, o sea, si vos necesitas una muleta o no, te lo va a determinar el perito médico. No el ortopedista que vamos a llamar, que reitero la cuestión. Dije una muleta por por graficarlo, eso, no es solamente siendo una muleta, es gráfico, mucho más. Que el daño te lo determina el médico, perito médico. Estamos duplicando las pericias, sobre todo por un gasto que le va a tener que erogar la obra social, por su condición de paciente, pues ya tiene. Está bien, pero supongamos que nos ponemos de acuerdo y no es un hecho controvertido que tenga que utilizar o no material ortopédico, supongamos que nos pusiéramos de acuerdo que no lo tiene que abonar la demandada. No. Yo no tendría problema en que suprimamos la mayoría de los puntos, pero que al menos quede 1 o 2 puntos de pericia tendiente a que solamente el especialista diga si es necesario o no, cuál es y la razón por la cual, sin especificar monto ni tratamiento. Pero yo digo, en un juicio tan complejo como este, me parece que es central abocarnos a resolver fundamentalmente la causa si hubo o no mala praxis. Yo no me pondría a ese punto que usted está planteando, si ese punto se lo sumamos al perito neonatólogo, pero no sumar más especialidades, porque esto es complejizar innecesariamente el conflicto. Estoy de acuerdo. Mientras el punto de pericia esté y podamos desasnarnos de esa parte, no tengo problema en quien sea el especialista que lo diga. El punto queda incorporado, entonces lo acepto. Bien. Usted también pide psicólogo. Sí. Está bien. Acá lo que hacemos es escindir, obviamente, hay varios reclamos. Sí. Usted plantea el tratamiento psicológico de la menor, el daño psicológico de la menor y de los padres por el sufrimiento de ella. Exactamente. Está bien, eso va a ser aceptado. Y usted plantea finalmente un último punto, dos peritos, un arquitecto, para que determine cuáles son las obras y gastos que hay que hacer en la casa para adecuarlo a las necesidades de Marina.
Yo creo que, usted en el presupuesto que acompañó, yo lo estuve leyendo, refiere un montón de gastos que no tienen nada que ver con la lesión padecida por Marina, ni con la adecuación de la casa a los requerimientos de la menor. Como por ejemplo el tema de las filtraciones que plantea en la casa, y las humedades. ¿Filtraciones? Humedades, están en el informe. Pero más allá de eso, yo lo que le propongo es que hagamos un informe ambiental por parte de la gente de la Defensoría, la Defensoría de Menores, y que eventualmente difiramos esta cuestión a la etapa de ejecución de sentencia, para saber, con un informe ambiental, cuál es el medio en el cual vive Marina, efectivamente, y ver cuáles son los requerimientos. Le repito, para mí es muy importante, hoy más que nada, focalizar el juicio en resolver la mala praxis. Obviamente que cualquiera sea el resultado del juicio, acá va a haber un montón de cuestiones médicas a futuro por resolver. Digo, no nos adelantemos hoy a tratar de resolver todas. Bien. Y por último, a usted le queda también una pericia actuarial. Sí, en función de cómo viene planteado el caso, no sé si... ¿La mantiene? Porque no. Yo le digo, yo normalmente, ¿la existe? Y primero quiero escuchar su criterio. Mi criterio. El que normalmente tiene. Normalmente, en cualquier juicio de incapacidad, yo determino las incapacidades en función de los porcentajes de incapacidad que determinan los médicos y lo vinculo con la actividad laborativa de la víctima. Acá, lamentablemente, es una menor de edad que no tiene la actividad laborativa hoy. Lo que tenemos es una frustración de actividades laborativas. Yo leí el certificado de discapacidad, soy bastante pesimista respecto a las posibilidades laborales de la menor. Creo que el Código Procesal, el artículo 165, me otorga facultades para cuantificar esta estimación, sin necesidad de recurrir a un perito actuarial. Sabemos la dificultad de hacer cálculos matemáticos. Hay criterios dispares en la Cámara actualmente respecto a estos criterios. Yo personalmente los fijo en función de la facultad del Código. Bien, si le parece podemos encontrar un término medio entre lo que yo le iba a decir y lo que usted me acaba de decir, que me parece interesante para la resolución del caso. Yo desisto, siempre y cuando se deje constancia en el acta, que no lo cree necesario porque usted entiende que de ser requerido en el momento oportuno de dictar sentencia, el código le dará las herramientas para evaluarlo o no. Estamos de acuerdo, lo hacemos así. Perfecto. Estamos de acuerdo. Bien, y quedaría la prueba testimonial. Usted ha ofrecido testigos. Sí. Déjeme recordar los apellidos. Dígame simplemente a qué fin los ofrece, doctor. ¿Qué quiere probar con los testigos? El daño moral, obviamente no relacionado, o el daño psicológico no relacionado a la niña, obviamente a Marina, sino a los padres. Yo sé, no desconozco, que el criterio de este juzgado, en otros casos ni siquiera análogos, es determinar algún otro tipo de criterio y no ser necesario o no ser idóneo en principio la prueba testimonial para este medio. No obstante eso, me hago cargo de que el criterio puede no ser ese y en ese sentido digo lo siguiente. Los testigos, siempre que sean hechos que percibieron de primera persona y por su sentido, son los que pueden llegar a decir de la mejor manera posible, siempre que tuvieron contacto directo con las personas que en este caso padecieron el daño, con anterioridad y con posterioridad al hecho, cómo se encontraban, cómo eran en su vida en relación, cómo eran en su vida social. Es decir, no desconozco el criterio del juzgado, sin perjuicio de lo cual sigo sosteniendo que puede llegar, no sé si acreditarlo en todo su sentido, pero a robustecer los alcances de este rubro indemnizatorio. Bien. Usted sabe, doctor, yo entiendo que si el testigo está a declarar es porque yo lo voy a escuchar. Y yo considero que el daño moral en este caso se juzga en abstracto, que no es necesario escuchar un testigo para ponderar el sufrimiento de una madre de los padres frente al cuadro que tenemos. Obviamente de configurarse la responsabilidad que se le endilga a la parte demandada. Por esta razón yo voy a desestimar la prueba testimonial, doctor. Bien. No estoy de acuerdo y nuevamente, discúlpeme, ya se lo hice creo que en otra audiencia hace unos días,
nuevamente una revocatoria en el seno de la audiencia. Yo considero que ¿qué diferencia hay entre el concreto de un testigo que le está diciendo lo que padeció la parte al abstracto del juzgador? Es que no lo necesito el testigo, no lo necesito, porque yo en abstracto lo puedo ponderar. No estamos hablando del daño moral contractual, que sí debe probarlo. Acá el daño moral es ipso iure, digamos, se presume que hay daño moral. Salvo que alguien acreditara que el padre no quiera al hijo, digamos, pero en el caso normal, frente a un sufrimiento de esta naturaleza, uno se lo puede componer. Yo creo que si quiere formalmente dejamos una revocatoria, mantenemos los argumentos para el acta. Usted puede replantear, digamos, yo no le pido que la desista, yo la desestimo. Usted tiene la posibilidad, eventualmente, el día de mañana, en Cámara, de replantear esta prueba. No creo que el juicio pase por acá, ¿no? Bien, doctora, hemos terminado con su prueba, doctor. Vio que hemos hecho un gran esfuerzo en la reformulación de los puntos de pericia de la parte actora. Lo que le voy a pedir, que dado lo avanzado de la audiencia, vamos a hacer un cuarto intermedio, vamos a seguir otro día. Lo que le voy a pedir es que los puntos de pericia que usted ha ofrecido los pondere en función de la reformulación que hemos hecho de los puntos de pericia de la parte actora. No sumemos puntos de pericia, no repitamos puntos innecesariamente. Démosle al perito un cuadro de trabajo lo más claro posible, un cuadro de trabajo en el cual no induzcamos al perito a respuestas ni juguemos con presupuestos que son hechos controvertidos. Creo que hay un orden de desarrollo conceptual en los puntos de pericia de la parte actora, ahora reformulados, que usted puede aprovechar y adicionar los puntos que ya ofreció, que consideran que no han sido contemplados en la reformulación que ya hemos enunciado. Entonces, en este sentido, le pido que haga esta tarea para el próximo cuarto intermedio. Perfecto. ¿Qué otra prueba queda pendiente, doctora suya? Nos queda pendiente, nosotros nos oponemos a la prueba de la parte actora con respecto a la informativa a SOGIVA, Sociedad Obstétrica. Esto que está resuelto ya, me parece. ¿Usted lo resolvió? Y sí, en el punto de pericia. Perfecto. Y nosotros manifestamos el desinterés de la prueba pericial psicológica y psiquiátrica. Bien, se tiene presente. Exacto. ¿Y hay prueba pericial contable que usted ha ofrecido? Sí, nosotros sí por la limitación, pero lo ofrecemos. Si usted hay una limitación en la cuantía de la cobertura. Yo entiendo que las pólizas están reconocidas por los asegurados. ¿Sí? Yo sé que la actora ha planteado la indisponibilidad de las cláusulas. Exacto. Pero para mí esa es una cuestión de derecho, no es una cuestión fáctica. Yo entiendo que la prueba pericial contable es innecesaria, es inconducente porque, repito, la cuestión que ha planteado la actora al oponerse a las cláusulas limitativas de responsabilidad, de las cláusulas limitativas de responsabilidad de las pólizas, es una cuestión de derecho. Yo entiendo eso. ¿Usted lo comparte? Sí. ¿Usted desiste de la prueba? Sí, desistimos. ¿Desiste de la pericial contable? Bien. Bueno. Pasamos un cuarto intermedio. Levantamos en un corto intermedio. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muy bien. Bueno. ¿Alguna pregunta? Hay una pregunta. Nos peleamos poco. ¿Cómo terminó el juicio? No terminó el juicio. No terminó el juicio todavía. ¿Alguna otra pregunta? ¿Les parece excesivo el tema este de reformular los puntos de pericia? No, porque había unas que no se entendían nada. ¿Y qué pasa si uno podría hacer esto, que es trabajoso, que es mucho trabajo, aparte de la audiencia que está resolviendo en el momento? En la audiencia el abogado tiene que hablar en el momento, no que tiene tiempo de estudiar, y el juez también tiene que resolver en el momento. ¿Qué diferencia entre hacer esto y pasar el expediente a despacho, ¿no? Si pasa todo el expediente a despacho y el perito se recibe 300 preguntas, de las cuales muchas se repiten, muchas no se entienden, muchas contienen presupuestos que son hechos controvertidos, muchas inducen. ¿Qué puede surgir de todo eso? Confusión. Y acá la responsabilidad del juez es la de resolver, Acá es muy difícil reconstruir este juicio, reconstruir lo que pasó. Por eso digo, qué importante que es la regla de debate, ¿no? No tanto saber la verdad, porque la verdad, en este caso, ¿quién la sabe? ¿Ustedes creen que vamos a encontrar una verdad del caso? Se va a resolver el caso. Porque hay muchas cosas que no hay forma de registrarla o de volver sobre esas cosas. Porque no hay registro de todo.
Es decir, a veces digo, la reconstrucción no es un tema de voluntarismo de las partes y de los jueces. Un juez superactivo va a reconstruir todo. Me parece que es importante poner el foco en trabajar de esta manera los expedientes, ¿no? Porque, digamos, también yo tengo fíjense que también se negocia la prueba, ¿no? Ustedes vieron que yo le saqué prueba, pero el doctor me insistió y bueno, le di. Porque yo lo que quería acá es que el juicio no sea manejable. Si yo sumo 50 peritos, imagínense lo que si yo ordeno 5 o 6 pericias. ¿Cuándo termina este juicio? Nunca termina. O se hace inmanejable. Esta audiencia duró muchas horas de discutir el tema médico. Duró 10 horas todo esto, que acá hicimos en 1 hora. Y todo esto es conocimiento técnico que yo incorporo. Digamos, con lo cual yo cuando venga la pericia no voy a estar en pañales, voy a estar bastante empapado del tema médico. Con lo cual la posibilidad mía de controlar el discurso del médico va a ser mucho mayores. Entonces me parece que es un tema nodal, digamos, recuperar, digamos, los jueces un rol más importante. Yo creo que el procedimiento escrito supone una delegación muy grande de facultades de jueces en empleados, secretarios y también en los peritos. Fíjense el primer juicio del accidente de tránsito, retonto, tiene preguntas de los peritos que eran insólitas, que los peritos nunca podrían contestar. Están en todos los juicios. Usted vaya mañana a un juzgado, pide un accidente de tránsito, lean los puntos de pericia. Se le pregunta cualquier cosa al perito. ¿Por qué? Porque se admiten esas preguntas. Porque en el procedimiento escrito no hay control de estas cosas. Entonces creo que, bueno, y otra cosa les digo, los jueces, yo empecé a hacer esto en algunos juicios, porque no puedo hacerlo en todos, porque no hay tiempo, y uno selecciona los tiempos. Por eso la informalidad del primer juicio, para sacarlo rápido, es la contracara del tiempo que le dedico a este otro juicio. Pero no puedo darle el mismo tiempo a una persona que se golpeó la cabeza, un chichonazo, como un día me dijo un abogado, que un caso como este. Un caso trágico de 2 puntos de vista, ¿no? De la menor, de los padres de la menor y de los médicos que le reclaman $2 millones a los médicos. Hay que estar también en la piel de los médicos, ¿no? No sé si son responsables o no, pero un juicio difícil. Y a veces el juez es resolver casos difíciles, ¿no? En el cual la solución nunca es un blanco y negro tan claro. Así que, bueno, le decía esto para los abogados. Un día en un juicio de mala praxis, yo estaba ordenando los puntos de pericia y dije, ¿hay alguna oposición? Y un abogado dijo, sí, yo tengo oposición. ¿Cuál? Le digo. Y empezó con las oposiciones. Y claro, se las tuvo que resolver. Me tuvo 8 horas también. Me tuvo 8 horas. ¿Cómo terminó ese juicio? Claro, cuando salieron los puntos de pericias fueron todos muy claros. Y eso fue decisivo como terminó el juicio. Ahora, el abogado me hizo trabajar. Bueno, mi consejo para ustedes, jóvenes o futuros abogados, es hagan trabajar a los jueces, porque también trabajan ustedes, ¿eh? Bueno, listo. Gracias.